Hola, soy Eduardo Verdugo. Cada semana entrevistaremos a 3 personajes relevantes para el proceso constituyente, quienes responderán a preguntas clave sobre este hito histórico para nuestro país. Esto es la Constitución que queremos. Yo me suelo decir que soy un tanto discípulo de Valentín Letelier y de alguna manera también de don Pedro Aguirre Cerda, que tuvieron una gran contribución prácticamente en el desarrollo educacional de este país durante todo el siglo XX, ¿ya? Y que incluso yo creo que todavía hay vigencia en el siglo XXI. Yo creo que con este eslogan que tenía tanto Valentín Letelier, que fue el primero en señalarlo, ya que gobernar es educar, que después lo toma don Pedro Aguirre, ya, y felizmente yo creo que para llegar a tener un estado de esa naturaleza es fundamentalmente la educación, pero no es solo la educación superior, es la educación en todos sus aspectos, desde el inicio del momento en que nace el ser humano, tiene que tener una especie de formación durante toda su trayectoria y toda su vida. Y debe estar precisamente educándose durante toda la vida, hasta prácticamente por toda la vida, ¿ya? En ese aspecto yo creo que es fundamental entonces que en el país logremos un pacto, ya yo diría país, a nivel nacional, en que grandes intereses políticos se dejen de lado para contribuir solamente en el proceso educacional, porque nosotros lo que necesitamos al final son ciudadanos ya con las distintas especialidades que le ofrece la formación, ¿ya? Y ello nos va a permitir con toda seguridad un mejor desarrollo en el país, un mejor entendimiento. Sí. Entonces yo creo que hay que recuperar eso, porque resulta que hoy día, con este espíritu competitivo que se ha establecido dentro de esta sociedad de mercado, que la educación no debe estar conceptualizada como un espíritu de mercado ni de lucro, sino que más bien la formación, que la formación nos permita llegar y autodefinirnos, porque de repente hay personas que en algún momento no tienen las aptitudes suficientes para continuar hacia arriba, pero vamos bajando entonces los niveles de las distintas instancias para poder lograr aquello. Eso no puede ser así. Es decir, que los mejores estudiantes en cada uno de los niveles lleguen, por supuesto, a una situación en el desarrollo país que les permita sobrevivir y desarrollar sus proyectos familiares, ¿verdad? Y que es educar para la felicidad. Ya no es educar para tener, es educar para el desarrollo personal. Eso es importantísimo. Constitución que a mí me gustaría que sea amplia interpretación, una buena interpretación, pues tampoco vamos a abusar de ella, y que el Estado subsidiario pase a un Estado benefactor, que garantice los derechos de las personas, los derechos fundamentales de las personas. Yo creo que la educación básica y la educación media es lo más importante dentro de una sociedad. Pero, como digo, que sea de calidad, en el hecho, bajo el fundamento de que los primeros años de vida son los que motivan al estudiante a seguir adelante. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces hay deserción escolar por el hecho, sobre todo en la media, de que se tienen que poner a trabajar cuando empiezan a ganar la mayoría de edad y no siguen en el liceo o en el colegio durante la media. Entonces eso es algo que el Estado se tiene que hacer cargo por el hecho de que esas personas tienen que salir a trabajar porque muchas veces sus familias no ganan lo suficiente para mantenerse y ellos quieren ser un aporte para su hogar, ¿ya? Entonces desarrollarlos como personas es bastante importante para que en el futuro se sigan desarrollando.
Porque muchas veces este estudiante sale de la enseñanza media, se inserta en el mundo laboral y no sigue. Y se mantiene en el mundo laboral y no se sigue desarrollando como persona. Y el desarrollo como persona es muy importante. Entonces, por eso yo creo que la garantía del derecho a la educación es muy importante en este tema. Creo que la educación, en estos momentos, la Constitución da el acceso a la educación. ¿Ya? O sea, la Constitución en el papel dice, tú tienes acceso a educarte. ¿Ya? Yo voy a colocar liceos, los privados van a colocar colegios, pero tú ves cómo te educas. Yo no me hago cargo de tu educación. Eso es lo que tiene que cambiar. ¿Ya? Esto tiene que ser básicamente un Estado benefactor, ¿ya? Donde se te garantice, porque eso es lo importante, que se garantice el derecho a la educación. Porque claro, en el papel uno puede decir derecho a la educación, pero de que de ahí se garantice el derecho a la educación son cosas distintas. Yo soy partidario de que se establezcan principios base en la Carta Fundamental, es decir, se establezca que efectivamente debe existir una educación gratuita, de calidad y universal, para todos, iguales. ¿Ya? Cuando se habla del concepto de universalidad, también tenemos que hacernos cargo de otros conceptos que están al interior de la Carta Fundamental, como por ejemplo el principio de subsidiariedad del Estado. Necesariamente, y ahí hay que ver cuál es la línea que va a adoptar los constituyentes respecto a este principio, porque yo podría señalar claramente que efectivamente la educación es un derecho básico universal para toda la población, pero la actual normativa tiene dos focos que necesariamente complejizan esta discusión. Uno dice en relación con la garantía constitucional, es decir, está establecido el derecho, pero no está garantizado, ¿no? ¿Ya? Se ha intentado hacer más universal, declarando obligatorios ciertos niveles de estudio, pero la garantía total de la educación es un tema que necesariamente hay que abordar. Y lo segundo dice en relación con el principio de subsidiariedad. Y allí la postura de la actual Constitución dice en relación que los privados pueden llevar adelante también como negocio el negocio de la educación. Se han dictado una serie de normas para ir cada vez achicando un poco los márgenes de acción, pero lo cierto es que hoy día un privado puede comprar un terreno, arrendar un terreno, levantar la infraestructura y llevar adelante. Entonces, la educación en esos términos ya dejó de ser universal y igualitaria para todos. Tiene educación hoy día de diferentes niveles. En eso yo creo que desde la universidad tienen claridad y tienen expertos que podrían aportar mucho más dentro de ese proceso de discusión. Entonces, para poder establecer bien, hay que establecer bien cómo queda en el texto constitucional el derecho, si es que este derecho va a estar solamente reconocido o reconocido y garantizado, y obviamente el principio de subsidiariedad y la posibilidad de los privados también de generar un negocio a través en el mundo de la educación. Bueno, la verdad que yo pienso que la educación, en términos de una palabra que usted ocupó, que para mí es fundamental dentro de la educación en todos sus niveles, es la calidad. Y entonces, evidentemente que tenemos que partir de los párvulitos hasta la universidad. Que el Estado tiene que preocuparse fundamentalmente de eso, de la educación en el país, en la formación de su gente, para que tengan un espíritu crítico consigo mismo también, no solamente con un espíritu crítico hacia los demás y no solamente con un espíritu competitivo. Si en algún momento establece, tal como yo le señalaba, un pacto de carácter nacional en este aspecto, ¿ya? Podemos llegar a la conclusión de que deben de ser realmente también, digamos, respaldadas por el Estado, y eso significa garantizar. Y usted tiene que garantizar en todos sus aspectos, no solamente abajo, sino que también arriba. Y eso trae consigo, evidentemente, un mejor desarrollo del país, para poder tener una muy buena distribución de ingresos a nivel del país, y evidentemente que eso va a traer consigo lo que usted me señalaba, que debe ser un porcentaje del Producto Nacional. Que básicamente la universidad sea un centro de desarrollo de las personas. ¿Ya?
Yeah. Que no sea solamente el hecho de que no formemos profesionales para que el día de mañana nos den trabajo y que ese trabajo sea bueno y que nos dé prestigio como universidad. Porque muchas veces se busca eso y es válido, por ejemplo, con carreras nuevas, por ejemplo, que vamos sacando profesionales nuevos para que nos den algunas cosas, así como para que, miren, estudiantes de esta carrera, son nuevos, son bastante buenos, pero desarrollarlos como personas, que una vez saliendo de la universidad ya se puedan seguir formando como personas y como profesionales. ¿Ya? Que quizás en la Constitución uno podría plasmar que, claro, el desarrollo de las personas sea algo más visto dentro de la Constitución, ¿ya? Que no nos quedemos solamente en el trabajo y nos estanquemos en un cubículo y estemos ahí toda la vida. Porque quizás a eso van enfocados esos institutos profesionales. Y yo encuentro que el desarrollo de la persona es completamente necesario y debería estar de alguna forma plasmado en la Constitución. Y que, claro, en este ámbito de los centros educacionales debería estar ese punto, que se pueda garantizar el desarrollo de las personas. Y aquí yo creo que va más que nada por un tema cultural, ¿ya? Que la mayoría de estas instituciones sacan gente a trabajar porque el chileno en general no tiene tiempo para otros temas. Difícil tema, porque en definitiva lo que hace la Constitución, en definitiva, es establecer los lineamientos generales del país y de la sociedad que uno quiere construir. Y por eso es importante la definición que se haga del derecho a la educación en nuestro país, en este marco más bien conceptual, general. Porque cuando tú abordas el tema en términos de detalle, necesariamente tienes que meterte a la ley, que son las normas de menor rango constitucional. Por lo mismo, la discusión del tipo de educación en general que nosotros queremos garantizar y proteger va a ser el gran tema de debate constitucional en este nuevo proceso constitucional. Y allí no solamente va a venir la discusión de la educación superior, sino que debe venir todo el amplio margen de los procesos de discusión respecto a la educación que Chile necesita, que Chile quiere, y cuál va a ser la mirada estratégica que le vamos a poner. Por eso es tan importante el establecimiento y la discusión de este tipo de conceptos al interior del nuevo proceso constituyente. Ya yo creo que las universidades del Estado, de alguna forma, la educación del Estado en todos sus niveles debe ser la mejor. No tiene por qué no ser la mejor, porque el Estado es la que está preocupado de ella, ¿ya? Y para eso tendrá que tener el financiamiento que corresponde. Esperamos de esta Constitución, que lamentablemente la estamos haciendo precisamente en un periodo crítico, que con grandes competencias ideológicas, que preferir ni siquiera referirnos a la actualidad contingente, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que partir en una situación más bien ideal y esperamos que la Asamblea Constituyente tenga esa formación especial para llegar a ese Estado social de derecho, solidario, laico y todo lo que señalé al principio. Soñemos. La Constitución. El rol de la Universidad del Estado va a ser ayudar al desarrollo de este país. Y que de ahí, desde la Universidad del Arte, desde la Universidad de las Ciencias, desde la Universidad de la Administración, se vaya viendo cuál va a ser ese desarrollo junto con el país. Eso básicamente. Las universidades tienen que ser medios de desarrollo para el país. Que de ahí, antes de que salgan como profesionales, durante su último año, se inserten en la comunidad y vayan sacando el país adelante, porque yo creo que aquí falta la cultura de sacar el país adelante. Yo creo que en este país está inserto el pensamiento de que yo tengo que salir adelante bajo mis propios medios y que el resto vea lo que hace. Yo creo que no, y no un pensamiento con un matiz político. Yo de hecho soy bastante apolítico, por decirlo de alguna forma, a pesar de que estoy estudiando administración pública. Pero yo creo que uno puede desarrollar el país, ¿ya? Como comunidad, sin tener un pensamiento político así como tan estricto, digámoslo, de izquierda, ¿ya?
Entonces, eso, yo creo que las universidades se pueden desarrollar al país, ¿ya? Pueden ayudar al desarrollo del país. Te insisto, esto va a ser materia de discusión y debate constitucional, porque por el otro lado, ciertos sectores de la sociedad pueden decir, oye, ¿por qué tenemos que garantizar o tenemos que mantener en términos de rango constitucional el financiamiento o el aseguramiento de cierto nivel de educación y no de todo? Por eso la discusión del debate constitucional va a ser muy profundo, que establece, en definitiva, qué es lo que queremos de la educación. Queremos una educación tal cual hoy día funciona, con una educación privada, una pública y una mixta, como es. Yo soy egresado de la Universidad Austral. La Universidad Austral es una corporación privada, pero con vocación pública. Siempre ha sido una universidad pública, no una universidad que se lucre con sus alumnos. Por el contrario, la Universidad Austral se mantiene dentro de este rango medio híbrido. Entonces, cuando tú quieres construir las políticas públicas que van a orientar los procesos educativos en todos sus niveles, necesariamente el debate va a ser profundo. Eso es tan importante el proceso constituyente como, además de las casas de estudio, entregan insumos para los procesos de discusión. ¿Qué educación queremos? Va a ser uno de los grandes temas que va a cruzar en el proceso de discusión constitucional la temática en este ámbito.